¿Ya? Estimada docente, compañeros, muy buenas noches. Hoy les presentamos nuestro trabajo de la didáctica de la lengua y la literatura basado en la novela Las Cruces sobre el agua, integrados por Mayra Burgos, Marjorie Arboleda, Carlos Ronquillo, Narcisa Morocho y Sonia Palomino. Bueno, aquí tenemos el enfoque teórico. La estrategia didáctica para la enseñanza de la lengua y literatura basada en la novela Las Cruces sobre el agua integra diversos enfoques pedagógicos para desarrollar competencias lingüísticas y críticas en los estudiantes. Estos son teoría del aprendizaje situado, contextualizada el aprendizaje y situaciones significativas relacionando la obra literaria con la realidad de los estudiantes para un entendimiento profundo de su impacto social. La teoría de la transposición didáctica adapta el contenido literario para hacerlo accesible, facilitando la comprensión de conceptos complejos mediante actividades prácticas. Enfoque comunicativo promueve el desarrollo de habilidades lingüísticas a través de debates, análisis y escritura creativa, mejorando la expresión oral y escrita en los contextos reales. Teoría crítica de la educación fomenta una reflexión crítica y social basada en las injusticias presentadas en la novela, promoviendo la conciencia sobre las desigualdades y el compromiso con la justicia social. Y el enfoque constructivista facilita la construcción de conocimiento a partir de experiencias previas, integrando nuevas ideas para lograr un aprendizaje significativo y duradero. A continuación, mi compañera. Integración de las macrohabilidades de la lengua. La integración de las macrohabilidades lingüísticas es fundamental para el dominio del idioma, ya que busca desarrollar de manera equilibrada las 4 habilidades clave, como son escuchar, hablar, leer y escribir. Estas no deben enseñarse de forma aislada, sino en conjunto, debido a su interconexión en el uso cotidiano del lenguaje. Escuchar implica interpretar y comprender el lenguaje oral y esencial para interiorizar sonidos, acentos y vocabulario. Este se desarrolla mediante actividades como escuchar audios, conversaciones o debates, enfocándose en la comprensión global y detallada. Hablar. En ella requiere la organización de ideas y una pronunciación clara. Actividades como diálogos, roleplays y exposiciones, estas nos ayudan a mejorar la fluidez y coherencia en la expresión oral. Leer. La lectura nos permite interpretar textos escritos, adquirir vocabulario y comprender el contexto cultural. También nos involucra en actividades como la lectura crítica, extensiva de textos variados. Escribir. Involucra la planificación, redacción y revisión de textos, enseñando a los estudiantes a estructurar ideas de forma coherente en correos, ensayos o artículos. Muy buenas noches, Sonia Palomino. Estrategias para la integración de las macros habilidades. Para integrar eficazmente estas habilidades, los docentes pueden ampliar una variedad de estrategias que promueva el uso combinado de las 4 macro habilidades en contexto auténtico. Actividades comunicativas. Las actividades comunicativas están diseñadas para simular situaciones reales de interacción. Por ejemplo, se produce plantear a los estudiantes la lectura de un texto, comprensión lectora, seguida de una discusión en grupo, producción oral, donde cada grupo luego escriba un resumen o un informe sobre lo que ha discutido, producción escrita. Posteriormente, los estudiantes pueden escuchar las opiniones de otros grupos, comprensión auditiva, completando así el ciclo de la integración de las macro habilidades. Actividades comunicativas. Estas
Están diseñadas para simular situaciones reales de interacción. Por ejemplo, se puede plantear a los estudiantes la lectura de un texto, comprensión lectora, seguida de una discusión en grupo, producción oral, donde cada grupo luego escribe un resumen o un informe sobre lo que ha discutido, producción escrita. Posteriormente, los estudiantes puedan escuchar las opiniones de otros grupos, comprensión auditiva, completando así el ciclo de integración de las macrohabilidades. Las tareas auténticas se deben realizar en actividades que reflejen situaciones de la vida real. Por ejemplo, escribir un correo electrónico, leer un artículo periodístico, escuchar una entrevista o participar en una conversación sobre temas actuales. La autenticidad de las tareas hace que los estudiantes vean la relevancia, la práctica del idioma, motivándolos a desarrollar todas sus habilidades. Enseñanzas por tarea. Este enfoque se basa en la relación de tareas específicas que implican el uso de varias habilidades para completar un objetivo. Por ejemplo, una tarea puede consistir en la creación de un boletín escolar donde los estudiantes investiguen lectura, entrevisten a sus compañeros, escucha y hablan, y finalmente redacten los artículos escritura. Este tipo de tarea refleja cómo las habilidades se usan de manera integrada en la vida real. Objetivo de la tarea, de las estrategias: desarrollar la capacidad de los estudiantes para decodificar, comprender y analizar textos narrativos a través de las actividades colaborativas, fomentando su curiosidad, pensamiento crítico e indagación activa, con el fin de que indiquen y reflexionen sobre las ideas principales de la novela, Las cruces sobre el agua. El tema de la estrategia: leer e indagar activamente la novela Las cruces sobre el agua, como las herramientas clave para promover el reconocimiento de la literatura ecuatoriana, para reflexionar sobre las desigualdades sociales y los conflictos de poder. Tipología del texto. El texto sobre Joaquín Gallegos Lara y su novela Las cruces sobre el agua se clasifica como un ensayo literario. Este tipo de texto analiza y reflexiona sobre las obras del autor, su contexto histórico y social, así como su impacto en la literatura ecuatoriana. Se enfoca en la presentación de la realidad de los trabajadores en Guayaquil durante la década de 1920, destacando la denuncia social y crítica de la explotación capitalista que se presenta en las narrativas. Además, el texto incluye elementos biográficos del autor y su contribución al realismo social, lo que refuerza su carácter analítico y crítico. El compañero. Muy buenas noches. Bueno, mi parte es el diseño de la estrategia didáctica, en sí, la planificación y cómo hemos organizado lo que es el texto. Está hecho para un grupo de básica elemental, en este caso básica media, en este caso séptimo año. La asignatura didáctica de la lengua y literatura, el tema de la estrategia es leer e indagar activamente. El texto que hemos seleccionado es Las cruces sobre el agua. El contexto pues va a ser dentro del salón de clases, dentro del aula. Tipología del texto va a ser narrativo. La duración serán de 2 sesiones de 2 horas de clase, ¿sí? 45 minutos cada clase. Objetivo de la estrategia: aplicar una alternativa con actividades que propicien a que los estudiantes comprendan lo que leen, implementando estrategias didácticas por parte del docente para descubrir la lectura como fuente de información del mundo que rodea a los alumnos. La descripción. El proceso de aprendizaje
El proceso de aprender algo nuevo es más efectivo cuando los estudiantes aplican sus conocimientos para decodificar y comprender textos, cuyo contenido debe ser abordado de manera significativa y a través de actividades creadas en la elaboración y resolución de inquietudes en un ambiente de aprendizaje activo. Vámonos a las partes de las fases de implementación. Como primero tenemos las etapas. Dijimos que va a estar en dos partes, dos sesiones que serían. La primera es la prelectura anticipación, el análisis del texto. La sección 1 dice, como primer punto, presentar a los estudiantes imágenes de la novela Las cruces sobre el agua. Como segundo punto, escoger y revisar las palabras que se consideren complejas o nuevas para los estudiantes. Tercero, predecir la novela a través de imágenes presentadas. O sea, hablar de lo que los estudiantes pueden entender de cada imagen. Los recursos que se van a utilizar en esta primera sesión son imágenes, portadas de la obra, personajes de la obra y escenario de la obra. También tenemos en la sesión 1 la lectura, la comprensión. Como primero tenemos leer la lectura en su totalidad. Segundo, proporcionar el tiempo suficiente. Mencionar al menos 3 ideas principales. Tercero, señalar y mencionar palabras nuevas del texto para que el docente las pueda explicar. Cuarto, leer por segunda vez y marcar o subrayar las partes que utilizan para generar preguntas. Quinto, escribir 3 interrogantes como base o secciones previamente seleccionadas. Sexto, se solicitará que se unan en parejas para revisar las preguntas. La evaluación tenemos de comprensión lectora como primera pregunta, seleccione las respuestas correctas que has aprendido del texto. El estudiante podrá elegir entre A, B y C. Como A tenemos el valor del respeto, como B, fomentar la desorganización y tercero, la falta de empatía. Como segunda pregunta de la evaluación tenemos, y el estudiante tendrá que escribir con una X o un visto, ¿cómo se llamaba el primer amor de Alfredo? Como primera pregunta. Como segunda, ¿vive una aventura amorosa? Tercera, ¿se respetaban de parte y parte? Cuarto, ¿por qué se llaman cruces sobre el agua? El estudiante tendrá que elegir una de esas opciones. Como tercera pregunta tenemos, escriba verdadero, escriba B si es verdadero y F si es falso. A, los cuerpos fallecidos fueron lanzados al río Guaya. B, la masacre fue el 15 de noviembre del 1922. C, esta novela es reseña de Guayaquil del siglo XX. D, la novela se trata de la matanza de los obreros de Guayaquil. Y como cuarta pregunta tenemos que unir con líneas. En este caso tenemos dos opciones, novela y matanza. Y como respuestas tenemos 15 de noviembre y Joaquín Gallego. El estudiante tendrá que elegir unir con líneas las respuestas correctas. Pasemos a la segunda sección de la planificación de esta lectura. Tenemos post-lectura o construcción textual, que ya sería el final. Como primer paso tenemos recoger las preguntas de los estudiantes para realizar una revisión antes de que sean utilizadas durante una conversación en grupos pequeños. Como segundo punto tenemos crear grupos de 3 a 4 estudiantes para abordar las preguntas elaboradas o intercambiar información. Como tercer punto tenemos monitorear el trabajo de los estudiantes e intervenir cuando se crea conveniente. Dentro de los recursos tenemos preguntas de los estudiantes sobre todo lo que se va a hacer y responder las preguntas. La técnica que se utilizó es una prueba y los instrumentos que se utilizaron fue la prueba objetiva con preguntas de base estructurada. ¿Cuáles son las recomendaciones como docente? Se puede seleccionar y distribuir material físico o digital que promueva la utilización de conocimientos previos para decodificar y comprender textos. Como segundo, se debe buscar o se puede adaptar el material de lectura para que corresponda al grado de educación básica de los estudiantes. Pasemos directamente a las conclusiones de nuestro trabajo. Tenemos 3 conclusiones que hemos llegado con los compañeros. Primero, la comprensión de un texto logra alcanzarse a partir de la interacción que hay entre el lector y el texto, partiendo de sus saberes previos, su motivación
expectativas y propósitos con que se haga la lectura. Como segunda conclusión, la comunicación es mucho más que emitir palabras, es parte esencial para la vida humana, debido a que permite que estos se expresen o compartan información y conocimiento entre sí, que formen relaciones y lleguen a importantes acuerdos y sean capaces de expresar lo que sienten y piensan, pero siempre con un propósito muy subjetivo o en conjunto de compartir las mismas ideas o temas con las personas. Como tercer conclusión, tenemos que es fundamental adquirir habilidades lingüísticas, ya que así se puede construir sólidas relaciones interpersonales. Esa sería mi parte. Muchas gracias.